Bueno, muy buenas noches, tardes, profesora, queridos compañeros. En este apartado, en esta presentación, vamos a explicarles sobre el OSR a partir de HOC con clasificación automática. Como pueden ver, mi equipo está conformado por Brian Paura, Luis Velasco y quien les habla, Nicolás Suárez. Entonces, el OCR. Teóricamente, el OCR es un reconocimiento de caracteres que nos permite poder identificar letras, textos, ¿sí? Que de pronto estén mal diseñados o para otras aplicaciones que más tarde hablaremos de ellas. En una imagen, ¿sí? Que se encuentra en una imagen para poder pasarlas a un texto, ya sea para una edición o cualquier cosa que nosotros tengamos una necesidad de hacer con esto. Si la pasas, por favor. Listo. Ahora en el proceso para la aplicación del OCR comienza con la binarización. La binarización tiende a ser el cambio de color de la imagen. En este caso es un cambio de color de blanco y negro. Para eso, pues dependiendo de cómo sea la imagen, se pasaría de un color a una escala de grises, o si ya está en una escala de grises, se puede pasar directamente a la binarización. Esto con el fin de poder captar más rápido, más eficaz el texto que nosotros queremos identificar. Luego el siguiente paso es la fragmentación o segmentación. Este es el proceso más costoso, ¿sí? Que requiere como tal computación en el programa. Y la segmentación se basa en poder ordenar cada carácter que tiene de texto en la imagen, ¿sí? A esto también se le conoce como el procedimiento de etiquetado determinista o estocástico. Y pues con esto podemos generar la intensidad, la información espacial que se requiera en la imagen según el texto. Luego tenemos el adelgazamiento. Esto es una función que ya habíamos visto previamente y se enfoca en poder obtener la mejor caracterización, la mejor formulación del contorno de cada texto que tiene la imagen. ¿Sí? Se basa en poder recortar los bordes, poder ajustar mejor el tamaño del texto, de la imagen, de las letras, pues para poder tener una mejor visualización de las mismas. Y ya luego, por último, se viene con la comparación de patrones. En esta parte tenemos dos bases de datos, una la recogida por la que hemos hecho durante todo este proceso y la otra base de datos es la que se tiene previamente como tal en el programa, ¿no? Para hacer la comparación, valga la redundancia. En esta pues calculamos, bueno, no calculamos, comparamos cada letra que se iba procesando en el programa con la base de datos previa para poder así sacarla como el resultado final y, y pues poder tener, por decirlo así, la letra o el contexto que uno quiere editar por medio de esta comparación. Vale, ahora procedemos con lo que sería el histograma de gradientes orientados, que es básicamente el proceso que estamos usando para realizar el OCR, ¿no? Entonces, primero que todo vamos a definir qué es esto, ¿no? El histograma de gradientes orientados, digamos que es una función la cual es utilizada para detectar objetos y reconocer imagen, ¿no? El HOC básicamente se basa en un descriptor de funciones, el cual extrae información útil y descarta partes innecesarias de una imagen, ¿no? Siguiente, por favor. El proceso que tiene, por decirlo así, por encima el HOC es 5 pasos, ¿no? Que va desde el preprocesamiento hasta obtener un vector de características. Dentro de lo que sería más en profundidad, el preprocesamiento para el HOC, como es normal, toda imagen obviamente tiene unos requisitos para poder aplicar un algoritmo, ¿no? En el caso del HOC, el único requisito que se tiene es que los bloques de imagen o la imagen como tal tienen que tener una relación de aspecto fija, ya sea de uno, de un medio, de 9/16 o no, pero realmente, por decirlo así, la forma ideal es de un 1 cada 2 cuadros, ¿no?
sería lo ideal en el preprocesamiento. Luego tenemos lo que sería el calcular el mapa del gradiente, ¿no? Para esto lo realizamos a partir de los filtros que tenemos a la derecha de la presentación, que son básicamente aplicar el filtro, que son filtros de verificación. Posterior a este, tenemos que calcular lo que sería el histograma del gradiente, que básicamente en este paso la imagen la dividimos en muchas celdas de 8 por 8 y el histograma se calcula por cada celda, ¿no? Eh, lo anterior, porque como dije, el HOG es un descriptor de características y para poder describir una imagen tiene que dividirla de forma que la información sea más compacta, ¿no? Además de eso, de esa forma el bloque imagen tiene una representación más robusta respecto al ruido, ya que si la información del gradiente de un solo píxel puede contener ruido, sí, pero el histograma en un bloque de 8 por 8 hace que el método de representación sea menos sensible al ruido. Y el por qué es en bloques de 8 por 8 es básicamente que la función del HOC de forma original fue hecha para detectar peatones, ¿no? Y digamos que en esas dimensiones se obtenían regiones de interés de una manera mucho más sencilla. Eh, Posterior a lo anterior, lo que se debe hacer es realizar ya lo que sería el tema del histograma, ¿no? Cuadrarlo en un histograma en un vector de 9 por 1, en los cuales tendrían unos contenedores que se verían representados por los ángulos del gradiente, ¿no? O sea, iría desde 0 grados, 20 grados, 40 grados, así sucesivamente hasta 160 grados. Y luego de esto, ya seguiría la parte que sería llegar a estandarizar la imagen, ¿no? ¿Cómo se estandariza en este caso? En bloques de 16 por 16. Eh, Esto con el objetivo de que el histograma no se vea afectado por los cambios de luz. Y bueno, ya para finalizar la estandarización, se realiza una normalización de cada uno de los vectores. Como son bloques de 16 por 16, tenemos 4 histogramas, los cuales, por decirlo así, como cada histograma tiene un vector de 9 por 1, todos esos vectores se conectan y nos queda un gran vector de 36 por 1, ¿no? Y lo normalizamos ese gran vector y después de eso volvemos a movernos en la imagen, ¿no? En nuestro bloque de 16 por 16 nos movemos hacia la derecha y se vuelve a realizar el normalizado y así obtenemos básicamente eh, los datos para el tema del HOG, ¿no? Y ya por último, tenemos que calcular el vector de características que sería, tras haber normalizado todos los vectores, eh, la información la habíamos almacenado en un gran vector, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es básicamente simplemente visualizar el histograma de gradientes de forma que se dibuja los vectores correspondientes normalizados que habíamos obtenido de 9 por 1, ¿no? Y al final nos da una imagen más o menos parecida a la anterior, ¿sí? Por ejemplo, a la derecha la tenemos ya más o menos normalizada. O sea, ya la tenemos con el histograma de gradientes orientados, el cual nos da nos muestra realmente información vital, ¿no? Como por ejemplo se nota perfectamente la posición de los ojos, la forma del casco, la forma del cabello, cosas así, ¿no? Información importante se mantiene y la información que no es relevante se ve menos representada en lo que sería el histograma ya presentado. Y eso sería todo del histograma de gradientes. Bueno, pues ya digamos como tal, en el momento en el que vamos a aplicar el HOC al OCR, tenemos que tener en cuenta que, digamos, el OCR es como más que como tal una aplicación, un proceso, una serie de procesos que se pueden realizar con diferentes herramientas. En este caso, la herramienta que vamos a utilizar es el HOC. Entonces,
Pues digamos que los pasos serían básicamente los que vimos en el hawk. Entonces tendríamos en este caso un carácter que podría ser un número 2. Se le realiza un preprocesamiento, una serie de transformaciones que nos da como resultado pues digamos un número el cual ya puede leer y se puede obtener el hawk de este número. Digamos si podemos ver aquí se obtiene el hawk que más o menos se ve aquí la forma del 2. Y pues digamos que a partir de este hawk se realiza la comparación con la base de datos y se obtendría el número 2. Bueno, pues digamos que ajá, así como tal no parece muy complicado, pero pues realmente aquí como lo que radica la dificultad es en obtener el hawk y en separar, como anteriormente había nombrado mi compañero Nicolás, en separar cada uno de los caracteres. Eh, Digamos que esta parte lo que nos permitiría pues ya sería realizar la obtención del número y pues bueno, digamos ya con los conocimientos que vimos ahorita es con lo que podemos realizar el proceso. Hay unas diversas operaciones en MATLAB que pues más adelante veremos en el momento en el que realicemos ya el código que nos permiten pues realizar varias de las cosas que necesitamos a la hora de aplicar este proceso de reconocimiento de patrones. Entonces, lo que podríamos ver ya finalmente serían algunas aplicaciones de esta técnica. Pues, podemos ver que una de las principales es el reconocimiento de texto manuscrito. Esto que se refiere a una de las principales aplicaciones de este tipo de técnica vendría siendo para esos textos antiguos que están escritos a mano y que pues evidentemente son un formato digamos físico que pues con el pasar del tiempo obviamente se van a dañar. Se puede realizar un procesamiento de reconocimiento de texto y lo que nos permitiría pasarlos a un entorno digital. Digamos que esta técnica, a pesar de que ha tenido mucho avance, es un poco complicada ya que como sabemos, hay muchos textos que por ejemplo están escritos en cursiva o en letras digamos un poco legibles o pues sí, evidentemente pues no todas las personas escriben igual y pues tienen muchos matices las escrituras. Entonces pues digamos que eso también lleva al mismo mejoramiento de esta técnica en cuanto al preprocesamiento, digamos principalmente en cuanto a cómo procesar la imagen para dejarla lo más reconocible posible para pues poder separar los caracteres y poder digitalizarlos. Otro sería el reconocimiento de matrículas, que pues es mucho más fácil y de hecho ya está implementado en la actualidad, que pues nos permite simplemente a partir de este reconocimiento de texto identificar las letras y los números de una placa y pues con esa información realizar diferentes ya acciones como lo puede ser cobrar multas a partir de las tarjetas que están asociadas por ejemplo a las matrículas de cada carro o cobrar peajes o diferentes técnicas. Digamos que esta parte de indexación de bases de datos y datos estructurados con Roxonal, digamos que lo podríamos ver, por ejemplo, en lo que es el Google Lens, el cual, si nos fijamos, es una aplicación que tenemos pues, en el celular, si nos fijamos, por ejemplo, al uno escanear un texto, imagen, un letrero o algo que contenga contenido textual, lo que hace es pues, identificar evidentemente qué letras y qué información hay en ese momento en la cámara y pues a partir de eso pues, ya realiza una búsqueda o una acción. Eso pues sería todo. Les agradecemos por la atención y muchas gracias.